Muy buenas tardes, estamos acá con Astrid, mi persona, Mendy, Selena y Michael, para poder analizar una película, pero antes recalcar que el cine en distintas ocasiones pues, nos permite lo que es observar cómo funciona el Estado, que es de lo que vamos a hablar prácticamente, cuando pierde sus límites morales, se podría decir, ¿no? Entonces, es justamente lo que vamos a hablar al analizar lo que es la lista de Schindler, que va a ser dirigida por Steven Spielberg en 1993. No solo es una película sobre holocausto, básicamente que es de lo que trata, pues no solo es eso, sino que es una obra que nos va a permitir analizar qué ocurre cuando el Estado pues concentra el poder, define quién es persona y convierte la ley prácticamente en un instrumento de dominación. Entonces, desde una perspectiva del Estado, esta es una película que nos muestra un caso extremo ya de cómo es un Estado totalitario, ¿no? de cómo va a actuar en esta situación, del contexto histórico que a continuación vamos a dar. Y bueno, pues el poder político va a invadir prácticamente todos los ámbitos de lo que es la vida humana. Eso como a modo de introducción y ya pasando a lo que es el contexto histórico, creo que es una historia donde se desarrolla en Polonia, ¿verdad? Ocupada por Alemania nazi en ese entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, pues es cuando acude el régimen nazi con Hitler y el Partido Nacionalista, donde existe la ausencia de libertades individuales y la eliminación de la oposición política, puesto que es un Estado totalitario en el que ocurre esto. Claro, y un dato curioso, ya mencionando lo que es el holocausto, que ya lo dije hace rato, es que antes de este conflicto, pues Polonia tenía más de 3 millones de judíos, ¿no?, viviendo ahí. Y al finalizar la guerra, pues sorprendentemente más del 90% habían sido exterminados, lo cual es una deshumanidad, se podría decir tal vez, ¿no?, de esa manera. Sí, pues hay que tener en cuenta que hubo una discriminación legal y racial hacia los judíos, como las leyes antisemitas, y también hubo una militarización del Estado y la economía que estaba orientada mayormente a la guerra, por lo cual se utilizaban judíos para producir armas o cualquier otro instrumento. Claro. Ahora, creo que lo que el Estado, o el papel que tomó el Estado en esta película, no es pues el exterminio desde una perspectiva, una excusa, se podría decir, como que el Estado falló, ¿no?, sino que fue el resultado prácticamente de un Estado fuerte. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, fue un Estado fuerte, fue un Estado organizado, se puede llamar así, centralizado también, pero que utilizó todas esas características tal vez virtuosas en diferentes contextos, pero en este tal vez no mucho, para poder pues destruir, ¿no?, un grupo de su propia población. Y creo que esto es un análisis que podríamos extraer de la película, porque el dolor, más que todo, no fue netamente físico, porque todos vivimos un dolor físico en la vida, sino que fue el hecho de saber que empezaban a pues sentirse diferentes, es decir, no vivir plenamente como humanos, ¿no?, lo que son los judíos. Nosotros somos humanos, ustedes son humanos y sabemos que es vivir plenamente con todos los derechos, pero en esta película no vemos eso, ¿no?, sino que el dolor básicamente se sintió en esa percepción que tenían los judíos al momento de darse cuenta que no eran pues igual que el resto. Claro, para esto también hablando de lo que es el contexto, para entender esta película, tenemos que abocarnos en lo que es los escenarios que en este entonces se vivía este país, ¿no?, que comienza con la invasión de Polonia por el año 1939. La película va a comenzar en lo que es en Cracovia, poco después de la transición, ¿no?, la exclusión social, la revolución, la revolución física y también el exterminio industrial en lo que es en Plaszow y Auschwitz. Claro. Bien, algunos datos que vamos a proporcionar antes de poder adentrarnos a la película y entender muy bien el contexto, de la misma manera realizando el análisis
a algunos personajes importantes, los cuales hemos visto desarrollarse en lo que es la película y de la misma manera ver los cambios que cada uno de ellos ha afrontado. Vamos a dar algunos datos acerca de en qué estaba basada esta película de la lista de Schindler y hablando un poco acerca del director de esta película. Bien, la lista de Schindler está basada en una novela del escritor, el cual es Thomas Keneally, el cual ha escrito una novela que titula El Arca de Schindler. Lo mencionó, lo relativizó con lo que es un arca, por lo que podemos mencionar que esto tiene un origen bíblico, ya como lo cual conocemos lo cual es el arca de Noé, y aludiendo a Schindler como un salvador, puesto que el arca también se denomina como un ente, un acto de salvación, de la misma manera como un refugio, como el cual podemos observar en algunos fragmentos de la película, como por ejemplo en la fábrica, lo cual va a ser detallado con mucha más complejitud en el desarrollo de este video. Bien, también para lo que es entender esta película, vamos a un poco hablar de lo que son los personajes. Entre ellos vamos a tener a Schindler y también vamos a tener a Eichmann, donde va a existir una dualidad entre estos personajes, ya que estos buscan un mismo objetivo. Pero en caso de lo que es Schindler, este objetivo va a ir cambiando su rumbo, ya que en el transcurso de la película vamos a ver también sobre algunos actos que van a conmocionar lo que es este personaje, y va a ser que el objetivo de que ambos personajes, tanto Damon Gold y Schindler, vayan a buscar un mismo objetivo, el cual es ser reconocidos, ser respetados y todo ello. Por parte de Schindler, ser una gran persona, empresaria, y también que sea de bastante economía. Y en cuanto a Damon Go, va a buscar lo que es el respeto mediante actos atroces que él va a hacer, de manera que los judíos estos vayan a temer a este personaje. Claro, lo de actos atroces lo podemos relacionar y tal vez analizar un poco esa parte. Justamente pues el genocidio que muestra lo que es la película, no se realiza, ¿no?, de forma improvisada, se podría decir, como tal vez en algún momento en la historia del Perú se vivió en aquellos años de los años 80 y 90, sino que fue a través de instituciones estatales, ¿no? Ahí vemos el papel de lo que es el Estado y vemos cómo esto refleja, ¿no?, el funcionamiento de lo que es la administración pública en la película, y creo que esto también está relacionado, se puede decir, o tal vez podríamos calificarlo de esa manera, un poco ya tal vez alejada, pues la muerte que hubo en la película es un tanto burocrática, se podría decir, ¿no?, porque no es de manera directa, sino que pasó por una serie de papeleos, ¿no?, porque vemos ahí cómo los judíos hacen largas filas, vemos cómo tienen que registrarse con sellos, firmas y todo ello, lo cual muestra que prácticamente para los alemanes esto era como un procedimiento normal, ¿no?, como que minimizaban lo que es los derechos fundamentales, y sobre ello pues ponían el funcionamiento normal de lo que es la administración pública. Incluso un dato curioso es que los trenes, los cuales funcionaban, pues lo hacían de manera normal, ¿no?, o sea, con boletos y todo, y es algo burocrático, se podría calificar, ¿no? Es mi perspectiva con respecto al genocidio. Haciendo alusión a lo que el compañero Michael y el compañero Mendy aportaron, tiene razón el compañero Michael, puesto a que sí menciona y existe esta dualidad de los cuales se dan entre los dos personajes principales ya mencionados, y esta dualidad también se puede ver reflejada en la crisis la cual vivió el Perú en los años 80. Quiero recalcar acerca de que Schindler pues tenía
una personalidad que podemos reconocer fácilmente, el cual es el humanismo, el cual ya se va desarrollando y se va conociendo con mucho más complejitud en lo que va la película, y en cambio el personaje Amon Goeth, hace una referencia mucho más a lo que es el sadismo. Esto quiere decir un placer acerca del dolor, o cómo pues tenía la percepción acerca de los judíos. Y bueno, esto ya va a ser relatado, desarrollado, y creo que ustedes lo van a entender de mejor manera al seguir escuchando estas intervenciones. Bueno, ya entrando a lo que es el análisis dentro de las escenas de la película, ¿no? Al inicio vemos como Schindler es un alemán, el cual está relacionado con los nazis, ¿no? Pues se relaciona más aún con generales y parte del cuerpo militar, de lo que son los alemanes, y en eso vemos, ¿no?, una escena en un bar donde invita algunas copas a algunos de ellos, y de esa manera pues logra una cercanía, ¿no?, se podría decir, con ellos, con los alemanes, con los soldados, y posteriormente pues trata de empezar a negociar con algunos judíos. Vemos la escena en una iglesia donde se refugiaban unos cuantos, ¿no?, fingiendo rezar, o de verdad algunos tal vez, y en esto pues la mayoría huye porque obviamente le temen, ¿no?, a un alemán nazi o miembro de esta. Entonces de ese modo es que se acerca y conoce pues a un contador judío con el cual trata de pues, empezar, se podría decir, una empresa, pues, ¿no? Entonces este le dice que los judíos no pueden tener adquisición, empresa ni vender de manera libre, ¿no? Creo que en esta parte empezamos a ver lo que es el interés inicial, el cual tal vez se desvanezca, y pasa eso, ¿no?, durante la película, pero el interés empresarial, se podría decir, inicial de Spielberg, en beneficio propio, ¿no? Creo que esa es la parte inicial para partir en base a ello el proceso de cómo el Spielberg inicia con un interés, el cual tal vez va a ser ajeno a cómo va a terminar esto, ¿no?, con la ayuda que va a brindar más adelante. Sí, pues hay que tener en cuenta que fue Isaac Stern, quien era el contador judío, fue el que la conciencia moral de Schindler, ya que este lo incluyó y lo guió hacia decisiones más humanas, puesto que Schindler siempre optó más por su beneficio personal desde el inicio. Él quería expandir más su empresa y obtener ganancias. Esa es la razón por la que se junta más con los alemanes. Pero cuando llega a conocer más a Isaac Stern, al estar guiado por sus principios éticos y no por beneficio personal, llega a tener pensamientos más humanos, lo cual lo viene a querer salvar vidas en el futuro. Claro, aquí también podemos ver cómo este señor Schindler va lo que es a persuadir a los judíos, cómo es que estos los va a tener bajo su poder para que estos puedan trabajar. Y cabe también resaltar que estos judíos no trabajaban a un beneficio económico también, más que nada, sino que estos, a cambio de su trabajo, estos podrían recibir bienes y algún tipo de subsistencia para sus familias, para la supervivencia de estos, ya que nos encontrábamos en un contexto de guerra. Y entonces Schindler va a aprovechar de este motivo para que pueda usar una mano de obra barata, se podría decir, ¿no?, por parte de los judíos, y así pues de esa manera Schindler va a hacer crecer su empresa, ¿no? Bien, ya sabemos de que el interés que tenía Schindler era lo que es generar las ganancias. Y pues el trabajo que le daba a estos, como ya detalló el compañero Michael, pues no era tener un beneficio, tal vez beneficiarlos de alguna manera, puesto que tampoco eran numerados ni bueno, tenían un pago el cual era exacto o obligatorio. Pero ocurre una escena en la cual
en un campo se están disparando a varios de los judíos, se están matando a ellos, y en lo cual podemos visualizar la presencia de una niña. Esta niña es conocida como la niña del abrigo rojo, el cual pues representa lo que es la inocencia. Y no sé si algún compañero podría argumentar un poco más acerca de esto para detallarlo mucho mejor. Sí, pues el abrigo rojo representa la inocencia de una niña que no sabe lo que está pasando en la guerra, ya que se le ve que ella está desorientada mientras están exterminando a varios judíos. Ella parece estar buscando a su familia, mientras que se ve que Schindler solo la ve de lejos y ella no sabe a dónde está yendo. Ese vestido rojo, ese abrigo rojo es el único elemento de color que se presenta en toda la película, y se aprecia pues como hay un contraste entre lo que pasa de fondo y lo que es algo enfocante, algo de inocencia que se puede tener la niña, no saber lo que sucede. Claro, esto, ya viendo desde un punto de vista cinematográfico, la niña pues rompe una brecha, una lógica se puede decir, porque Spielberg, que es el director, muchos nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué utilizó lo que es el blanco y negro, ¿no? Bueno, creo que esto es para mostrar cómo el Estado pues redujo a las personas a categorías simplemente abstractas, se podría decir. En cualquier película que nosotros vemos en nuestro día a día, los vemos a colores, ¿no? Y podemos identificar personajes y decir, él es Juan, él es Pepe, él es María, y tener una concepción o una referencia de ellos, tal vez fácil de recordar durante toda la película, ¿no? Una personalidad que se le puede dar, la forma de vestir que va a tener, los colores y todo ello. Creo que les da eso, ¿no? Un rostro básicamente a los personajes. Que en una película común podemos ver, pero en esta película que es la lista de Schindler, la vemos a blanco y negro, y básicamente es por eso, ¿no? Porque generaliza todo y simplemente no hay personajes como tal, sino que vemos a judíos, vemos el lado administrativo, vemos el lado militar, y todo lo vemos generalizado, ¿no?, en lo que es el blanco y negro. Y creo que la niña del abrigo rojo es la que rompe, ¿no?, esta lógica que el director tal vez trató de transmitir, ¿no? Claro, yo creo que también esta escena en la cual se ve a la niña de rojo, ¿no?, es donde claramente te menciona la compañera que pues, es como que algo que nos llama la atención, ¿verdad? Ya que para mí esto podría significar tal vez una diferencia a lo que es en ese contexto de guerra, lo que es el holocausto. Esto pues podría significar, muchamente, como lo dije, una diferencia ante esta guerra. Y pues también quisiera también partir desde cómo era visto el Estado en este entonces. Pues, yo pienso que el Estado en este entonces se veía con una maquinaria de muerte, ya que los funcionarios alemanes, los generales, pues usaban esto lo que es el principio de legalidad, tal vez por ello legitimidad, que esto lo usaba más que nada para lo que es expulsar a los judíos, hasta incluso asesinarlos, ¿no? Pero diciendo que eso es un mandato que pues, la ley está otorgando, lo que en la actualidad tal vez claramente no se da, y eso es algo que va contra los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que en ese entonces también existía un estado burocrático, y porque más que nada en esta burocracia del mal, que Hannah Arendt acuña, es el término de la banalidad del mal, y Spielberg lo refleja a través de los formularios, las listas y los sellos. Bueno, el Estado alemán en este entonces convierte lo que es el asesinato masivo en un proceso administrativo, se podría decir, donde aquí tenemos dos puntos, ¿no?, lo que sería la deshumanización y la logística, la deshumanización legal, ¿no? Aquí es prácticamente donde los generales, estos funcionarios, van a entender que el Estado está emitiendo decretos
que pues despojan a los judíos de sus derechos, como por ejemplo se puede observar en lo que es en la película, los despojan de sus propiedades, algunos les quitan la vida y entre otros actos, ¿no?, que cometen los alemanes. Y aquí también cabe resaltar al personaje del general Eamon, ¿no? Pues donde tal vez en una parte de la película trata de cambiar ese parecer o trata de o indirectamente está buscando es una reflexión en cuanto a su conducta, pero al momento de mirarse al espejo, pues hay una interpretación de que tal vez es como que se observa, ¿no?, en un momento determinado, pero más lo ve como una evaluación de su persona, una evaluación a lo que más o menos se podría decir qué debería ser o cómo debería, qué actitud debería tomar a este contexto. Así que pues va a cometer actos atroces, en momentos pues va a querer reflexionar desde cierto punto, pero al final siempre va a terminar llegando en esa actitud de pues, causar prácticamente el mal. Y también, pues, ¿qué puedo decir acerca de este personaje que podría representar, ¿no?, un tipo de indiferencia, tal vez buscar nuevas actitudes o buscar tal vez un progreso en lo que es el Estado? Sí, pues, respecto a lo que has dicho, se tiene en cuenta el contraste entre el bien y el mal, como el de Schindler versus Amon Goth, que era el comandante del campo, puesto que Amon Goth gracias al poder llega a deshumanizarse aún más y existe la violencia como una rutina. Él le gusta maltratar judíos día a día y él llega a ser una burla para él, no le importa lo que sucede. En cambio, Schindler en un inicio muestra una gran indiferencia, pero con el paso del tiempo se va dando cuenta de lo que está provocando, lo que provocan los alemanes contra los judíos, siendo que estos son humanos, ya que los deshumanizan. Un comentario más acerca de Goethe, podemos mencionar que tiene una personalidad mucho más allegada a lo que es el sadismo, el cual le ha generado distintas personalidades, lo cual fácilmente habla y se puede visualizar en la película, como lo que es el narcisismo, tomando en cuenta o visualizando lo que es la imagen de incluso el día de la ejecución de y pues lo que ha querido construir, lo que construyó, lo que se desarrolló en la película era un imperio de terror. De la misma manera, varios psiquiatras analizaron su personalidad y lo marcaron como una persona la cual no era empática, y lo que le aumentaba lo que es el narcisismo, el egocentrismo, era tener el control acerca de todo esto. De la misma manera, sí ordenó, incluso en un día creo que llegó a la ejecución de más de 6 millones de judíos. Algo más que podemos mencionar o resaltar, recalcar de lo ya mencionado de los compañeros, es que sí presentaba una gran diferencia, a pesar de que estos sí compartían, a pesar de que Schindler y sí compartían, tenían una relación, la cual sí era conexa, era buena, a pesar de que cada uno de estos maneje y haya manejado una distinta personalidad y una manera diferente de poder ver el mundo o incluso a los judíos. Claro, esa es una descripción bastante clara, y creo que frente a esto Schindler, pues, que era parte de lo que es el partido nazi, muestra cómo un individuo pues opera, ¿no?, dentro del aparato estatal, ¿no? Esto ya viéndolo desde un punto de vista de lo que es el Estado, actúa, ¿no?, dentro de lo que es el aparato estatal, pero no decide identificarse completamente con él, ¿no? Incluso históricamente Schindler gastó toda su fortuna en lo que son sobornos, lo que demuestra que incluso en un estado totalitario, por más totalitario que exista, existen márgenes de acción individual, ¿no?, lo cual pues está referido ya a lo humano, a lo empático. Y esto ya
tal vez en un contexto de la realidad actual, podemos darnos cuenta que incluso en un estado cualquiera, ¿no? El cambio pues inicia con uno mismo, ¿no? Es lo que en lo personal transmite, ¿no? Que lo que es Splinter en un estado totalitario marca la diferencia, y creo que, o tal vez no de una manera muy grande se podría decir, pero logra salvar muchas vidas, y eso es algo muy humano, ¿no? Y eso nos invita a reflexionar también que en un estado pues se puede cambiar desde uno mismo, y al igual que Splinter, tal vez no en el mismo contexto, pero se puede desarrollar en diferentes maneras, ¿no? En este caso es la solidaridad y algunos otros valores. Sí, pero hay que tener también en cuenta los valores éticos y morales, como tú has dicho. Por ejemplo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual? Porque Amon Ghost, o sea, hasta el final, cuando él ya llega a morir, él no quita su humanidad, pero en cambio Schindler decide desobedecer órdenes y él actúa moralmente, por lo que en la cárcel hay un contraste entre obedecer órdenes versus el actuar moralmente. Y, o sea, ¿cuánto vale el valor de una vida para querer actuar por ti y llegar a desobedecer órdenes de superiores que puedan afectar a la comunidad? Con lo entendido acerca del comentario de la compañera, es cierto, puesto que Amon Goeth mataba por elección y no por instrucción, como ya fue resaltado, y bueno, Schindler se transforma y se da más por la moral que a poder seguir lo que son las instrucciones, o incluso a la elección, que creo que es un caso mucho más peor, lo cual ya podemos ver reflejado en uno de los personajes. Claro, ya que estamos mencionando también al personaje de Oscar Schindler, pues podríamos catalogarlo, que es como el oportunista que ha desafiado el sistema nazi, se podría decir, ¿no? Oscar Schindler, pues en un inicio comienza no como un héroe, sino como un oportunista que busca un beneficio propio, ¿no? Como ya lo mencionamos, y pues va a ser un miembro del partido nazi también, y este personaje también va a guardar una relación con lo que es la estructura estatal. Yo creo que Schindler pues entiende perfectamente cómo funciona el Estado corrupto, porque él mismo lo ha practicado incluso dentro de este Estado, de este sistema nazi, ¿no? Mediante primero podríamos resaltar lo que es el soborno. Aún nos faltó tal vez precisar de esa parte, porque a un inicio va a sobornar, o sea, prácticamente va a comprar lo que es la libertad de los judíos, pero en un inicio va a ser para un beneficio propio, para que ellos trabajen en sorpresa. Y pues esto también se va a ver en diferentes actos, como el otro también, que es en el cumpleaños de Schindler, pues con la emoción de una mujer lo felicita, ¿no? Y llega a besar. Y lo que dicen los generales es que no se puede hacer ese tipo de actos con los nazis, con los judíos. Y incluso lo mantuvieron por horas, creo, en lo que son las celdas, pero él, por medio de sobornos y entre muchas otros métodos, logra pues, tener ese sentimiento de los nazis, de los generales. Incluso le dan algunos beneficios más que podría hacer, obviamente, no respetando la regla. Y otro punto también que habría que resaltar es la transformación. Schindler pues, evoluciona desde lo que se podría decir un explotador estatal a lo que va a ser un protector clandestino, ya que no va a comprar la libertad de manera legal, sino que lo va a hacer de una manera clandestina, ya dicho anteriormente, con sobornos. Claro, en esa parte creo que si nos referimos a lo que es la lista, ¿no? La famosa lista, que por cierto también ayudó en eso, en la elaboración de la lista, es Isaac Stern, si no me equivoco, que es el contador, ¿no? El contador judío, el cual lo ayuda, pues esa lista pues es un documento estatal que va a ser utilizado con un fin opuesto al régimen, ¿no? Como lo menciona Michael. Y bueno, desde lo que es la perspectiva del Estado, creo que esto va a simbolizar
un instrumento de poder político, se podría calificarlo así, que no es algo neutral, ¿no? Tiene doble filo porque puede servir tanto para oprimir, si él lo hubiera decidido, o tanto para proteger, ¿no? Como es el caso. Y creo que la misma burocracia que se ve en lo que es la película, pues, que por cierto extermina, en este caso también excepcionalmente se puede utilizar para salvar, ¿no? La famosa lista pues salvó más al promediar más o menos un promedio de más de 1.200 personas. Y esto acá se ve reflejado lo que es el impacto de una decisión administrativa y también tal vez la falta de capacidad que cada uno de los judíos tenía, porque tengamos en cuenta que Schindler pues no era una persona normal, sino que era un empresario el cual estaba pues era parte de lo que es los alemanes nazis, ¿no? Lo cual le facilitaba tal vez de algún modo moverse dentro del aparato estatal, como ya lo mencioné hace rato. Y todo esto pues permitió que teniendo dos opciones, tal vez dejando de lado lo que es el interés que Schindler tal vez de manera involuntaria poco a poco se dio cuenta que tenía, se pueda utilizar, ¿no? Entonces creo que esa es la forma en la que yo veo lo que es la lista, ¿no? Yo lo percibo al menos. Claro, yo creo que ahora que es como surgió, ¿no?, la transformación de lo que es Schindler, de ser se podría decir, un empresario que busca un beneficio propio a ser un salvador que pues va a liberar a varios judíos. Tal vez alguien de ustedes podría tener una idea de cómo sería este cambio en Schindler, ¿no? Se ve en la película, pues, al inicio, con el día de vestido rojo se la menciona, ¿no? En cambio, cuando inicia su humanización, se podría decir, es cuando ve que en una carretilla están transportando varios cuerpos, aparentemente de judíos, y entre esos ve el abrigo rojo, que también se menciona que es el único elemento de color. Y es en ese momento donde veo un shock personal al ver como una niña que solamente estaba perdida buscando a su familia llega a morir en manos de soldados. Claro, sí, tengo razón. También, ¿no?, aportando ello, yo creo que cualquier persona, ¿no?, cualquier grupo de personas podría sentir una sensación tal vez de pena o de tristeza, ¿no?, al saber que varios judíos o varias personas, propios a nosotros, estén pasando por esto, o tal vez tengan este fatal final, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a Schindler, al ver que la niña que vestía de rojo, estaba ahí en una de esas carretas donde iban a quemar o incinerar a las personas, ¿no? Yo creo que en este momento Schindler sintió una sensación muy profunda, ya que esto no era normal, pues era algo fuera de lo normal, no ver que tal vez a este personaje que tal vez no tuvo mucha aparición en el transcurso de toda la película, pues yo creo que al ver una niña, pues yo creo que todos sentiríamos otro tipo, hasta podríamos sentir culpa, ¿no?, que es lo que también sintió, porque tanto Eamon Gautam y Schindler pues son cómplices de lo que estaba pasando, y cómplices de la aniquilación de los judíos, tal vez no de forma directa, pero yo sé que Schindler también sentía que sí era parte de estos actos atroces. Bueno, eso es algo interesante, esa transformación que ocurre con el personaje, porque creo que ese sentimiento también, no de manera igual, tal vez, no de una manera igual, se ve reflejado en lo que son los judíos, y esto también está ya relacionado con lo que es el Estado, porque los judíos, obviamente, en una situación así, creo que cualquiera sentiría lo que es miedo, desesperación, por lo cual, pues, de manera involuntaria a veces se empieza a colaborar, ¿no?, con lo que son las acciones del Estado. Y esto es algo cierto, porque el Estado no actúa solo, ¿no?, con las intenciones que tiene, sino que con la participación tanto activa o pasiva que se pueda dar,
por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, Spielberg, el director, creo que utiliza, ¿no? En la película silencios, incluso para mostrar lo que es el no resistirse a eso, porque creo que es algo difícil, ¿no? Casi imposible resistirse a una fuerza mayor a la que puedas tal vez ofrecer frente a lo que son los alemanes, pero esa es una forma también de obedecer, ¿no? Es una forma indirecta, se podría calificar así. Tal vez acercándonos un poco más al Estado, al papel que debe de cumplir en la sociedad, nos va a llevar a darle un poco más de importancia a lo que son a qué es la protección institucional, puesto que esto debe darse con el fin de protegernos de tales errores como lo cual sucedió los genocidios, e incluso llegando un poco más a ese tema de la niña del abrigo rojo. Estas instituciones públicas, así mismo como el Estado, debe de garantizar lo que es la justicia, incluyendo el respeto a la vida, a lo que es la dignidad. Y en este contexto de la película, claramente hubo un gran fallo acerca de este contexto que pongo y lo relaciono con el Estado. Claro, con respecto a ello, es cierto, ¿no? Creo que eso debe ser así. Y la película en sí creo que nos invita a reflexionar sobre estados contemporáneos, estados tal vez que discriminan, estados que excluyen de alguna manera, estados que tal vez incluso lleguen a normalizar lo que es la violencia, ¿no? Entonces creo que sintetizando todo, entonces el problema no es un estado fuerte, ¿no? Porque eso tiene que suceder, sino que el problema sería un estado sin límites tal vez, y creo que el límite, perdón, en este caso debería de ser o tuvo que ser lo que es la dignidad humana, ¿no? Y tiene que ser así siempre, creo yo. Sí, pues porque también se nos da a entender al final de la película que Oskar Schindler nunca fue recompensado materialmente por parte del Estado judío, pero obtuvo algo más profundo que era el reconocimiento histórico y moral de haber salvado a más de 1000 personas judías. Claro, y creo que ya como ya una conclusión general, ¿no? de todo este análisis, tal vez superficial y profundo en algunos aspectos, nos quedamos con que la lista de Schindler pues no solo es una película histórica que nos muestra lo que sucedía en ese entonces, sino más que todo es como una advertencia política, ¿no? Para tener en cuenta el modo de Estado que se tuvo, que se tiene y se puede llegar a tener. Bien, la lista de Schindler, esta película pues tiene una significación metafórica en este caso, como la necesidad de tener un sistema el cual proteja nuestros derechos humanos. Uno de estos entes o actores centrales que podemos mencionar y relacionar es el Estado, puesto que este tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechos, de garantizar nuestra seguridad, incluyendo la dignidad, que es importante. En el caso de la lista de Schindler, vemos cómo un individuo toma el control y empieza a salvar vidas, mientras que el otro estado, en el cual podemos mencionar a Amon Goeth, pues muy lejos de proteger, es quien provoca este genocidio, lo cual es masivo. Y por lo tanto, puedo mencionar de que la responsabilidad del Estado es proteger a los ciudadanos. El Estado, de manera teórica, es quien debe de dar y garantizar lo que es una protección activa a los ciudadanos para prevenir todo este tipo de atrocidades que, ya siendo vistas y explicadas también en la película, hemos podido incluso desarrollar en este ámbito de lo que es el contexto peruano. Claro, en conclusión también podríamos decir que la película más o menos es una advertencia de lo que sucede cuando el Estado se despoja de la ética y pues se entrega la eficiencia técnica que puede convertirse en el mayor enemigo de la humanidad. Aquí pues Schindler sobrevive a la historia no por ser un santo, sino
reconocer su humanidad, que era más importante que su lealtad a lo que es el sistema criminal de los nazis. Para finalizar, yo creo que como mensaje final podríamos dejarles una pregunta en base a esta película, si es que lo ven. La pregunta es, ¿quién controla el Estado cuando el Estado decide quién merece vivir? Eso sería todo. Gracias.